En el mundo de la tecnología hay un nuevo invento. Se llama sonido hipersónico. Su inventor nos ha mostrado cómo él envía un sonido como si fuera un rayo láser al oído de otra persona. Él ha logrado esto haciendo que solo esa persona escuche ese sonido. Es como que si las ondas de sonido viajan como si fuera un rayo láser a una distancia de aproximadamente 150 metros por ahí. Esto permite que esa persona escuche exclusivamente ese sonido y nadie más lo escuche. Eso es un gran avance y tendrá muchísimas aplicaciones. Mientras los que están alrededor no escuchan nada, esa persona elegida a quien se dirige ese sonido hipersónico lo puede escuchar, ya sea música, alguna instrucción específica o algún secreto. Qué interesante es esto y qué interesante es aplicarlo a nuestra propia vida. Imagínate que tú puedas escuchar la voz de alguien y nadie más alrededor la puede escuchar. Claro, si una persona se sale de la dirección hacia donde estaba dirigido ese sonido hipersónico, ya no podrá escuchar más ese sonido. Hay que mantenerse en el lugar adecuado, en el trayecto adecuado del sonido. La comunicación con Dios es más o menos parecida a esto. Dios nos está hablando, tenemos que quedarnos en el lugar adecuado para poder escuchar exclusivamente esa voz que Dios nos está enviando a nosotros cuando leemos su palabra. Su Espíritu Santo, a través de su palabra, quiere hablarnos, pero muchas veces estamos distraídos o desubicados en nuestras vidas y no podemos escuchar ese mensaje claro que Dios quiere decirnos cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración. Qué buena ilustración que nos ayuda a entenderlo. Por eso hoy estaremos viendo la importancia que tiene el conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque hay mucha confusión de la gente en qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios tiene planeado para mí. En este segundo episodio de esta segunda temporada de nuestro programa, estaremos viendo cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Especialmente para los adolescentes, que necesitan claramente esa dirección de Dios. ¿Cómo puedo saber su voluntad? Esta es una pregunta demasiado importante. Y hoy estaremos viéndola en nuestro programa Hablemos con el Pastor Humberto. Así que no te la pierdas. La Biblia tiene todo lo que necesitamos saber acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Salmos 25, versos 4 y 5. Imagina que estás en una encrucijada importante en tu vida. Estás tratando de tomar una decisión significativa. Te sientes perdido y no sabes qué camino seguir. Muchas veces nos encontramos en esta situación. Y en ese momento te encuentras con una persona desconocida que te da una guía clara, instrucciones y llegas a tu destino. ¿No sería maravilloso tener esa dirección divina en nuestras vidas? Este texto nos dice primero: muéstrame tus caminos. Cuando el salmista le dice a Dios, muéstrame tus caminos, está expresando un deseo de que Dios le muestre y le guíe el camino correcto. Es como pedirle a Dios que te dé un mapa en la vida para ayudarte a tomar las decisiones que tienes que tomar, para las acciones que debes de seguir. Es reconocer que no podemos confiar únicamente en nuestras propias ideas o planes, sino que necesitamos la dirección de Dios en todas las decisiones para que haya sabiduría y estemos alineados con la voluntad de Dios. Después le dice: enséñame tus sendas. Aquí el salmista va más allá de simplemente ver los caminos de Dios. También quiere aprender de ellos y le pide a Dios que le enseñe cuál es el camino correcto a seguir. No solo necesita una indicación, sino que también necesita entender esas lecciones, entender esos principios que Dios le está tratando de dar en su caminar, en su vida. Y debe estar dispuesto a aprender, dispuesto a estudiarlos, dispuesto a comprender esas enseñanzas. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios? Y luego dice: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios?
Estos versículos se relacionan directamente con la voluntad de Dios en nuestra vida. Es pedirle a Dios que nos muestre sus caminos, que nos enseñe sus sendas, que nos muestre cómo buscar esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y al hacerlo reconocemos que Dios es la única guía y que es el único que sabe todo lo que necesitamos saber para vivir correctamente nuestras vidas. Y no se trata solamente de conocerlo intelectualmente, sino también estar dispuesto a aprender y seguir esos pasos, seguir esas instrucciones en nuestras decisiones diarias. Imagina, mira, una vez habían en un maratón 128 corredores. Era un campeonato de atletismo. Y entonces, eso ocurrió en el año 1993. Cuando comenzaron la carrera, que era de 6.2 millas, ellos estaban en un camino marcado para ellos recorrerlo. Sin embargo, casi al final del recorrido, uno de los corredores se metió por un atajo y andaba mal. El otro, que vio lo que estaba pasando, le trató de advertir, pero entonces, como no lo escuchó, siguió por el camino correcto. Pero los demás que venían atrás siguieron al otro que tomó el camino incorrecto y se metieron por el atajo. Y todo el mundo llegó primero que este otro hombre que tomó el camino correcto. Al final, el que tomó el camino correcto perdió la carrera. Qué triste. Sin embargo, eso nos enseña que no siempre en la vida, al tomar el camino correcto, vamos a ser premiados por el mundo. Muchas veces no va a pasar así. La voluntad de Dios la hacemos por una convicción profunda que tenemos de que es lo que Dios quiere para nosotros, sin importar lo que la gente alrededor diga. El mundo no siempre recompensa a aquellos que siguen el camino de Cristo. Ya sea literalmente o figurativamente, como dice esa historia, nosotros necesitamos seguir por la voluntad de Dios sin importar lo que los demás digan. Los jóvenes cristianos necesitan conocer y seguir la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, ¿cómo conocer esa voluntad de Dios? ¿Cómo se conecta esto con nuestro Salvador, con Jesús? Bueno, Jesús nos mostró el camino perfecto de obediencia a la voluntad de Dios cuando Él voluntariamente se sacrificó por nosotros. Él dijo, yo siempre hago lo que el Padre le agrada. Su vida fue un ejemplo de someterse y conocer la voluntad de su Padre. Dice la Biblia, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. En este versículo, Jesús nos declara que su propósito es hacer la voluntad de su Padre. A lo largo de su vida terrenal, Jesús mostró cómo seguir esa voluntad en cada aspecto de su vida, desde niño hasta su resurrección. Él se sometió a esa dirección y al propósito de su Padre. Ahora, imagina que tú también estás en una encrucijada importante en tu vida, tratando de tomar una decisión significativa. Te sientes perdido, no sabes qué camino seguir. Y en ese momento te encuentras con Jesús. Y Él te dice, ven, este es el camino que debes seguir. Ven, este es el camino en que yo te muestro. Esta es mi voluntad. Y ves cómo las escrituras se abren delante de ti, entendiendo el camino y la decisión que debes tomar. Ahora, ¿no sería maravilloso que esto ocurriera con nosotros? Te voy a dar 5 implicaciones y consejos que te pueden ayudar a conocer mejor la voluntad de Dios. La primera, cultiva una relación cercana con Dios. Dice la Biblia, cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. La oración y la lectura de la Biblia son esenciales para poder conocer la voluntad de Dios. Cuando oramos, estamos cerca de Dios, podemos conocer mejor su voluntad. Al leer la Biblia, descubrimos esos valores, esos principios que Él quiere mostrarnos. Necesitamos acercarnos a Dios, comprender más profundamente su voluntad en la Escritura y mientras estamos orando. Es como un amigo que está cercano, con el que pasas mucho tiempo. Comparten sus alegrías, comparten sus preocupaciones, escucha sus consejos y a medida que pasas más tiempo junto con él, llegas a conocerlo mejor, a entender lo que le agrada y lo que le desagrada. De manera similar, al cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia, podemos conocerlo mejor, entender sus deseos para nuestras vidas continuamente. Número 2. Busca la dirección de Dios en cada decisión. Dice la Biblia, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Dios quiere involucrarse en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras decisiones importantes.
Al encomendarle a Él esas decisiones en el día a día, podemos pedirle a Él que nos guíe, que nos ayude a tener sabiduría para tomar esas decisiones cada día. Pedirle que nos revele cuál es su plan en estas cosas. Implica buscar consejo de personas sabias, maduras, piadosas, que puedan ofrecer una perspectiva diferente que no estamos viendo, pero bíblica para eso que estamos haciendo. Imagínate tú que estás en un camino desconocido y tienes que tomar una decisión importante sobre qué dirección seguir. En lugar de confiar en tus propias habilidades, buscas un mapa, buscas un GPS y experimentas la dirección correcta. Así es la Biblia. Debes escuchar el consejo de Dios en la Biblia, buscar su dirección en su palabra continuamente para cada decisión, por pequeña que parezca. Señor, ayúdame, aconséjame en todo. Número 3, debes estar dispuesto a obedecer esa voluntad de Dios. Dios nos llama a que nosotros podamos obedecer la voluntad de Dios. No solamente conocerla, sino que en nuestros propios corazones tengamos el deseo de obedecerla y llevar a cabo aquello que Dios nos está dando a entender. Aunque sea en contra de nuestros deseos, aunque sea en contra de nuestra voluntad, en esos momentos importantes de la vida debemos confiar en la sabiduría de Dios y estar dispuestos a obedecerla. Porque sabemos que Él es amoroso, sabemos que Él es sabio y que Él sabe más que nosotros lo que más nos conviene. Es renunciar a nuestra propia voluntad, estar dispuesto a seguir su camino, sabiendo que Él nos guiará hacia lo que es mejor en nuestras vidas. Imagínate que estás jugando un juego, que está en equipo, y tu entrenador te da una instrucción específica. Y sin embargo, esa instrucción que te dio el entrenador no coincide con lo que tú pensabas que se debía hacer. Sin embargo, aunque tú estás decepcionado porque tu opinión no se tomó en cuenta, obedeces al coach y de repente te das cuenta que esa era la mejor decisión. De manera similar, si estás dispuesto a obedecer a Dios y su voluntad y confiar en su sabiduría, verás los resultados de esa sabiduría de Dios en tu vida diaria. Número 4. Debes aprender a discernir la voz de Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios habla de diferentes maneras y es importante aprender a discernir la voz de Dios en un mundo tan ruidoso como el que estamos viviendo. El Espíritu Santo nos habla, aquellos que creen en Jesús, nos guía y nos convence de la verdad. Cuando cultivamos esa relación íntima con Dios, podemos aprender a reconocer su voz a través de esa comunión constante con Él, a través de lo que nos enseña su palabra en la Biblia, a través de entender los principios bíblicos que extraemos de ella para alinearnos con esos principios. Así nos habla Dios en diferentes situaciones, aunque estemos en una habitación ruidosa y haya mucha gente hablando. Cuando habla alguien que reconocemos como tu mamá o tu papá, tú sabes que a pesar de toda esa bulla, puedes reconocer su voz en el medio. Así pasa con Dios. Si aprendemos a discernir su voz, entenderemos su dirección a pesar de vivir en un mundo que está completamente ruidoso por todos lados. Debemos familiarizarnos con su palabra, con su dirección, con los principios que encontramos en ella para tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Y número 5, confía en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dice la Biblia, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Aunque a veces no entendamos por qué suceden ciertas cosas en la vida, debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que su voluntad siempre es para nuestro bien. Dios puede ver el panorama completo, el cuadro completo de nuestra vida, porque Él tiene un conocimiento infinito. Él sabe los desafíos que vendrán. Él sabe todo lo que nos conviene y aunque nosotros tengamos incertidumbre, en Dios nunca hay incertidumbre. Su plan es excelente, perfecto y podemos confiar en ese plan. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Eso, confiar en su amor, confiar y seguir buscando su voluntad, porque el plan de Él, aunque sea diferente al de nosotros, es mejor. Imagina que estás en un camino que da muchas vueltas en un bosque y da dando vueltas y de repente te encuentras en un desvío y no sabes qué camino tomar. Sin embargo, estás confiando en el mapa que te dieron y tomas el camino correcto. Así es la voluntad de Dios, así es su palabra. Aunque no entiendas completamente la razón de cada curva,
de cada sección, de cada encrucijada, confías en el mapa, confías en la voluntad de Dios. Así es que tenemos que vivir nuestra vida. Esa es la manera de encontrar su voluntad. Es una actitud de corazón, una comunión con Dios. Saber que Él tiene un plan perfecto y que Él conoce nuestro futuro y nos guiará a ese puerto que Él desea en su corazón. Así que, joven, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Los jóvenes cristianos necesitan conocer y seguir la voluntad de Dios para sus vidas. Descubrir y seguir esa voluntad de Dios es fundamental en la vida de un adolescente. Necesitamos confiar en Él, buscar su dirección y sus propósitos para nosotros. Conectarnos con Dios. Para poder entender estas cosas, debemos saber que su voluntad es buena. ¿Qué dijimos? En primer lugar, que debemos cultivar una relación cercana con Dios. En segundo lugar, que debemos buscar la dirección de Dios en cada decisión. En tercer lugar, que debemos estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, debemos aprender a discernir la voz de Dios. Y en quinto lugar, confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Hay algunas preguntas que puedes hacerte para reflexionar. Por ejemplo, puedes preguntarte, ¿estoy buscando activamente la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a obedecer la voluntad de Dios? O, ¿cómo puedo discernir y conocer mejor la voz de Dios? O también puedes decirte, ¿confío verdaderamente en que Dios tiene un plan perfecto? Y finalmente, ¿qué cambios puedo hacer en mi vida para poder caminar en su voluntad? Estas preguntas te pueden ayudar a reflexionar sobre tu comprensión del Señor y tu camino en el Evangelio. Como adolescente cristiano necesitas claridad y guía en tu búsqueda en cuanto a la relación con Dios y a la voluntad de Dios. Así que espero que este episodio haya sido de mucha bendición. Te invito a que hablemos una vez más la próxima semana. Nos vemos.